también, y con este programa pudimos capacitar a 27,000 servidores públicos en los temas en los cursos de Ley de Transparencia, Ética Pública y Ley de Protección de Datos Personales. Recibimos el certificado de gobierno 100% capacitado por el propio instituto. También realizamos mesas de diálogo por la transparencia a partir del 2007, que fue un espacio de diálogo con organizaciones de la sociedad civil, en donde ellos exponían digamos, hacían como un diagnóstico de lo que ellos les gustaría conocer acerca de ciertos temas. A partir de ahí, de la mesa de medio ambiente, se generaron las ferias de la transparencia, que hasta la fecha se están realizando. Ya llevamos aproximadamente 450,000 asistentes a todas estas mesas. También nos detectamos, y otra acción que realizamos es que cuando nosotros detectamos que había solicitudes de información sobre un tema muy en particular, lo que nosotros impulsamos fue los portales proactivos, ¿no? La transparencia proactiva, donde nosotros, por ejemplo, impulsamos la publicación de portales como el de Supervía, la línea 12, trámites y servicios, y que hasta la fecha se continúan haciendo. También realizamos un programa participé en otros programas como el programa Generación del Programa General de Desarrollo. Como responsable de la unidad de transparencia tenemos nuestro portal al 100%, y solamente en 2 meses, dado a la nueva Ley de Protección de Datos Personales a partir de abril, y al poco tiempo que tuvimos y al poco personal de evaluadores de parte del instituto, no obstante, con ello pudimos capacitar a 300 servidores públicos de la Secretaría de Gobierno en el curso de la Ley de Protección de Datos Personales. Esta experiencia me ha permitido conocer algunas áreas de oportunidad que se puede realizar en el instituto, y algunas de ellas que yo considero que se deberían de realizar en caso de ser designado como comisionado, es elaborar un plan de trabajo de fortalecimiento para la transparencia con el gobierno de la ciudad, el nuevo gobierno y las alcaldías. El gobierno de la Ciudad de México representa la atención del 60% de las solicitudes de información que se ingresan, y las alcaldías el 30%. Estamos hablando de que en conjunto el gobierno de la ciudad con las alcaldías, ellos atienden el 90% de las solicitudes de información. Por eso considero hacer una agenda de trabajo con el nuevo gobierno y las alcaldías, y los demás sujetos obligados también, para trabajar sobre temas específicos. También estoy proponiendo incrementar los proyectos de trabajo con las organizaciones de la sociedad civil, instituciones públicas, personas públicas o morales, para promover los trabajos de investigación y promoción del derecho de acceso a la información. Por ello, yo estaré proponiendo impulsar la eliminación de gastos innecesarios al interior del instituto, conforme a la fracción segunda, artículo 48, que señala que el instituto debe ejercer su presupuesto conforme a los principios de eficacia, eficiencia y sobre todo de economía. Si eliminamos nosotros, si eliminamos y utilizamos los recursos que se utilizan en seguros de gastos médicos mayores, apoyo para gasolina, apoyo a telefonía y fiestas de fin de año, estaríamos haciendo un ahorro aproximadamente de 6 millones de pesos. Estos 6 millones de pesos son lo que en el 2007 el instituto ejerció en estos 4 rubros. Con eso los podemos reorientar para hacer este tipo de programas de apoyo. También vigilar que el uso de las plazas de honorarios del instituto sean utilizadas de manera correcta, no se utilice como pagos de cuota por favores políticos. También debido a la rotación ahorita y del nuevo personal de los responsables de la unidad de transparencia, dado a la nueva administración que va a ingresar, es importante que el instituto haga un programa una estrategia de capacitación integral con el nuevo personal de las unidades de transparencia, con el fin de que estén capacitados y puedan dar atención a la ley, ¿no? Como puede ser atención a los portales de transparencia, atención a las solicitudes de información. Lo que nos hemos dado cuenta es que cada administración o cada vez que hay rotación de personal, normalmente las evaluaciones que hace el instituto a los portales de transparencia al inicio de cada administración baja. Nosotros, por ejemplo, en el 2012 cerró el gobierno como un 80%, y en la primera evaluación con la nueva administración bajó un 70%. Entonces es como una curva de aprendizaje que los servidores públicos al inicio de cada año tienen que pasar, y aquí la idea sería intervenir de manera inmediata para que esto no suceda. También hacer campañas aparte de todo lo que establece la ley, hacer campañas para concientizar a estudiantes de primarias y de secundarias para el cuidado de sus datos personales en las redes sociales, esto debido al incremento de delitos que se han cometido a través de las redes sociales, como el cyberbullying, el grooming o el sexting.
De igual manera, fomentar visitas de acompañamiento de inspección a los sujetos obligados que cuentan con sistemas de datos personales, sobre todo los que manejan padrones de beneficiarios de programas sociales, esto con el fin de que estos programas sociales no se utilicen de forma clientelar. De igual forma, yo considero importante ampliar los espacios de diálogo con los sujetos obligados y las organizaciones de la sociedad civil para generar espacios de diálogo, de interlocución, como lo que se hizo en las mesas de diálogo por la transparencia, y también para generar el gobierno abierto. Es importante que la ciudadanía participe desde el momento que se está generando la política pública, cuando la ciudadanía todavía puede intervenir y puede opinar sobre cómo se deberían utilizar los gastos, los recursos del gobierno. Igual considero importante continuar con la capacitación a todos los servidores públicos y sobre todo hacer exámenes presenciales. Normalmente lo que se hace es hacer evaluaciones a los servidores públicos en los cursos de la Ley de Transparencia, Datos Personales y Ética, pero todo es en línea. Esta situación no garantiza que efectivamente todos los servidores públicos que se capacitan sean ellos los que hacen el curso. Normalmente, a veces llega a pasar que el jefe o lo que sea, pues da la instrucción de que se haga la evaluación, y nosotros lo que haríamos es que una vez que se capacita el 100% de los servidores públicos, se haga una evaluación presencial de manera aleatoria, un porcentaje de esos servidores públicos, para verificar que efectivamente los servidores públicos están realmente tomando el curso. Esto nos ha permitido que cuando los servidores públicos se capacitan en estos temas, la calidad de la atención a las solicitudes de información y la publicación en los portales de transparencia es mejor. Bueno, muchas gracias, es más o menos en resumen lo que quisiera comentar. Gracias, estoy a sus órdenes. Muchas gracias, Enrique. A continuación vamos a sacar una pregunta. Diputada Lilia. Gracias. El Congreso de la Ciudad de México incluyó a la auditoría en el sistema de fiscalización de la Ciudad de México. A su vez, el InfoDF va a fiscalizar a la auditoría. ¿Es el engranaje para hacer contrapeso en la ciudad? ¿Qué aportaría para que el InfoDF fortalezca el sistema local anticorrupción? En realidad no es el InfoDF como tal, ¿no? Es el Info de la Ciudad de México, me imagino. Pero bueno, así es la pregunta que recibimos de la ciudadanía. Y después yo tendría otra, pero ¿de una vez? ¿Sí? ¿De qué partida presupuestal consideras que deba tomarse o allegarse recursos para que se logre el objetivo de hacer llegar a los ciudadanos información veraz y efectiva que a través de los mecanismos de transparencia solicitan? O sea, ¿de qué partida presupuestal? Porque hablaste de ahorros, ¿no? Y demás. ¿Cuál es la que en cuál estás pensando, en cuánto? Si lo pudieras explicar un poco, por favor. Diputado Guillermo. Gracias, presidente. Enrique, muy buenas noches. Muchas gracias por estar aquí y por participar en este proceso. Muchas gracias. Desde tu punto de vista, ¿cuál debe de ser el rol del instituto en el marco del Sistema Nacional de Transparencia? Es decir, ¿cuáles deberían de ser las prioridades, los principales temas a llevar pues a esta gran mesa de coordinación donde participan todos los demás institutos, en aras de impulsar una política nacional que sea articulada y que sobre todo, digamos, ayude a cumplir el gran objetivo en todo el país? Muy bien, tiene 5 minutos para responder. Adelante. Sí, muchas gracias. Pero, sí, en la parte de las partidas, bueno, primero la de la organización de la sociedad civil, el Info Fiscalía a la auditoría, no creo que sea del todo así, pero sí la parte de lo que señala que podría hacer el instituto para fortalecer el sistema local anticorrupción. Bueno, yo considero que una de las primeras funciones, toda vez que el sistema nacional anticorrupción y el local todavía no están integrados al 100%, mucho menos el local, yo creo que una de las principales aportaciones que puede hacer el instituto, creo yo, es empezando por el mismo instituto, ¿no? Generar políticas públicas que fortalezcan la transparencia. Si bien la transparencia no hace que reduzca la corrupción, sí es un mecanismo por el cual la ciudadanía pueda fiscalizar
los actos del gobierno. Entonces, yo considero que el instituto tiene mucha historia, ha tenido muchas actividades que han sido muy relevantes, que han permitido que la Ciudad de México sea una de las ciudades, bueno, obviamente junto con las acciones del gobierno de la ciudad, se ha considerado el más transparente, de acuerdo con la métrica de transparencia del CIDE en 2007, 10 y 14, ¿no? Entonces, considero que esa es una de las aportaciones que puede hacer el instituto, pues primeramente cumplir su rol de evaluador, por ejemplo, de los portales de transparencia, garantizar que toda la información que se debe publicar en los portales esté efectivamente actualizada, capacitar al personal de todos los sujetos obligados y obviamente pues con eso nos va a ayudar para que nuestra ciudad sea más transparente y evitar actos de corrupción. En la parte de las partidas que se pudiera utilizar para hacer ahorros en mejora de la transparencia, yo creo que en sí como una partida no la tengo aquí a la mano, pero bueno, lo que sí he podido constatar es incluso a través de una solicitud de información que son estos 4 rubros en los que sí nos generaría un ahorro al menos de 6 millones. Estamos hablando que el presupuesto del instituto el año pasado fue de 130 millones, estaríamos hablando de un ahorro de pues si los datos no me fallan, pues un 4% de todo el presupuesto. Estamos hablando que solamente para gastos mayores estamos hablando de aproximadamente 5 millones, lo que se ha utilizado, 5.503.000 que se utilizó en el 2017, más otros apoyos como telefonía, gastos a gasolina. Yo considero que, dado el contexto en el que estamos, en este instituto, sobre todo aquí, que es un instituto, un órgano autónomo, debe de también, pues como dicen, apretarse el cinturón y apoyar a todos los proyectos que tienen las organizaciones de la sociedad civil para generar nuevas políticas públicas, para incrementar también cursos de transparencia, no solamente a las organizaciones, sino también a la ciudadanía, para que la ciudadanía sepa cómo preguntar al gobierno. Entonces yo considero que es una cantidad importante entre gastos de telefonía celular, gasolina, gastos médicos y fiestas de fin de año que se puede utilizar para este rubro y para otros más. En cuanto al rol del instituto en el Sistema Nacional de Transparencia para cumplir su objetivo, bueno, en el Sistema Nacional pues es la instancia de coordinación precisamente para generar políticas públicas y generar mecanismos que puedan apoyar a generar mecanismos para erradicarla o limitar la corrupción. Dentro de estos sistemas hay comisiones dentro de los cuales el instituto participa dentro de las comisiones de datos personales, en algunas comisiones, no, perdón, estoy confundiendo con el Sistema Nacional. Hablando del sistema de anticorrupción, lo mismo, yo creo que igual generando haciendo su trabajo, ¿no? de transparencia en los sujetos obligados al interior, creo es como nosotros, como Ciudad de México, nosotros podríamos generar que en la Ciudad de México se reduzcan los niveles de corrupción. Creo yo que estos mecanismos, al ser únicos en nuestro país y creo que hasta en el mundo, estos sistemas, pues están poco a poco cuajando, ¿no? Y yo creo que el papel del instituto debe de ser un instituto que participe en cada comisión con las experiencias, con nuevos criterios de resoluciones que nos apoyen a todo el sistema a generar nuevos mecanismos. Sería cuánto. Pues muchas gracias, Enrique, por tu exposición. Por nuestra parte esto sería todo. Muchas gracias. Muchas gracias, buenas noches. Muchas gracias. ¿Se encuentra Torres Rogelio Alejandro? ¿No está? ¿En la cafetería? ¿Gustan dónde está? Yo no, muchas gracias. Gracias, presidente. Gracias. ¿Alejandro? Alejandro Torres. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Tu exposición
discusión la tenemos programada a las 8 horas, pero acabamos antes. No sé si tienes algún problema de que empecemos antes. No, al ¿No? contrario. Muy bien. Bueno, pues me presento. Mi nombre es Carlos Castillo, soy presidente de la Comisión de Transparencia y Combate a la Corrupción. Se encuentran el día de hoy mi compañera integrante Leonor Gómez, mi compañero integrante Guillermo Lerdo de Tejada, el diputado Mauricio Tabe, secretario, y la diputada Eugenia Rosbach, vicepresidenta de la comisión. Y bueno, comentarte, como ya seguramente ya sabes, tienes 10 minutos para llevar a cabo tu exposición. Posteriormente, de aquí de la urna vamos a sacar una pregunta de manera aleatoria, pues de las que nos hicieron llegar las organizaciones de la sociedad civil, la ciudadanía en general, en el portal de internet por medios electrónicos. Mis compañeros y compañeros diputados y diputadas podrán hacer algunas observaciones y posteriormente vas a tener 5 minutos de mensaje final. ¿Tienes alguna duda? Ninguna. Ok. Aquí en el iPad te voy a poner el reloj y cuando te quede un minuto te voy a enseñar una tarjeta y cuando se te acabe el tiempo te voy a enseñar otra tarjeta con el tiempo. Muy bien. Excelente. ¿Preparado? ¿Listo? Adelante. Buenas noches. Muchas gracias, pues. Buenas noches, diputadas, diputados. Les agradezco mucho la oportunidad de poder exponer lo que son mis propuestas y mi visión para un instituto y sobre todo para una ciudad que pueda mantenerse en la vanguardia del derecho de acceso a la información pública y también en la protección de datos personales, derechos fundamentales que nos han destacado en diversas mediciones como una entidad de primer nivel. Y yo considero necesario para esta nueva etapa del instituto, con la nueva normatividad que existe y la nueva institucionalidad que se ha ido construyendo, trabajar en varios ejes estratégicos. El primero de ellos es extender el conocimiento y el ejercicio del derecho de acceso a la información pública, porque debemos partir de la realidad que nos maneja, por ejemplo, la ENAID de 2016, elaborada por el INEGI y que sirvió de base para la elaboración del PROTAI, que es el Programa Nacional de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y es la política pública que rige para todo el país y todas las entidades. ¿Y qué nos dice la ENAID? Pues que hay un gran desconocimiento del derecho, de las leyes y de los institutos. No es un problema solamente de la ciudad, es realmente una realidad que abarca a todo el país y a todas las entidades. En entidades con población de 18 años y más, 100,000 habitantes y más, el desconocimiento es tal que apenas el 50% ubica una ley de transparencia a nivel federal y apenas el 1 o menos identifica a un instituto o una ley local. Esa es la realidad a la que estamos enfrentándonos. Entonces, necesitamos trabajar en esa extensión del conocimiento y del ejercicio del derecho, para lo cual yo propongo diversas líneas de acción. Una de ellas tiene que ver con hacer que la población, desde luego, conozca este derecho, pero no por un derecho en sí mismo, sino como un derecho puente que permite ejercer otros derechos, porque está vinculado el acceso a la información con la calidad de vida de las personas. Así lo vemos, por ejemplo, en los temas que la gente recurrentemente está pidiendo información o está consultando los portales de transparencia, de acuerdo a las estadísticas del propio instituto, tienen que ver con lo que tiene que ver con el ejercicio del presupuesto, las finanzas, por ejemplo, tiene que ver con temas de seguridad pública, tiene que ver con temas de procuración e impartición de justicia, tiene que ver con temas de trámites, programas, servicios, cómo acceder a ellos, cómo beneficiarse de ellos. Es decir, el derecho a la información siempre conectado con la calidad de vida. Y eso lo vemos precisamente en la solicitud. Detrás de una solicitud de acceso a información pública siempre hay una necesidad claramente identificable. Y para ello necesitamos generar materiales informativos con un lenguaje ciudadano, porque estos derechos pues, son muy técnicos, son muy especializados, entonces hay que de alguna manera traducirlos a un lenguaje ciudadano con materiales informativos de los cuales pues ya tenemos alguna experiencia. Como coordinador de la Comisión de Vinculación, Promoción, Difusión y Comunicación Social del Sistema Nacional de Transparencia, me tocó coordinar junto con otros compañeros comisionados del país la elaboración de los ABCs de la protección de los datos personales y de archivos, materias que son muy técnicas, había que traducirlas en un lenguaje común y ciudadano y asequible para todo el mundo. También es importante aprovechar los medios de comunicación públicos, en el caso concreto de la ciudad, por ejemplo, donde cotidianamente elaborábamos y yo tenía la oportunidad de transmitir una cápsula semanal, dando el conocimiento de este derecho, de la institución, de la ley, cómo se puede ejercer, para qué sirve,
y también, por ejemplo, aprovechar la relación institucional con el gobierno central para poder entrar, por ejemplo, al metro, que lo hicimos en varias ocasiones, hicimos varias campañas en las cuales no tuvimos que pagar ni un solo peso, ni siquiera para elaborar el material, porque pues con los propios diseñadores que teníamos en el instituto y con los materiales que generábamos, emprendíamos en campañas en los espacios del sistema de transporte colectivo, en el Metrobús, en fin, en una serie de lugares sin necesidad de gastar recurso público para ello. También, desde luego, los canales institucionales, también las redes sociales, por supuesto, del instituto. En 6 años que tuve la oportunidad de participar en el instituto, generamos 1,180 comunicados de prensa y tuvimos más de 15,000 menciones en medios de comunicación, tanto impresos como electrónicos. Eso nos fue ayudando a poder acercar a la gente a estos derechos. Otro eje estratégico que considero fundamental es la capacitación, tanto a los servidores públicos como a la sociedad. Por un lado, la capacitación ahorita es muy relevante en este contexto que estamos viendo de relevo en las alcaldías, por ejemplo, se viene en el gobierno central, y es un movimiento siempre natural que se da en la administración pública, en todos los niveles de la administración pública. En el mismo Congreso también, por ejemplo, hay relevo y es una actividad constante. Y aquí lo que yo planteo es una estrategia o una línea de acción para que el instituto, en lugar de que vayan a sus instalaciones 30 o 40 personas a una jornada de capacitación de 4 horas, mejor el instituto se traslada 1 o 2 capacitadores a los sujetos obligados, donde nos prestan un área que se pueda acondicionar, sea un auditorio, un salón o algo, en el que de una sola vez capacitamos a 30, 40 personas al mismo tiempo. Y eso permite que, por ejemplo, el personal de estructura o los altos cargos como los directores generales, directores o subdirectores no se sustraigan de sus labores y acudiendo al instituto y puedan obtener la capacitación. Y también considero necesario insistir en las labores de capacitación a distancia, como el aula virtual que teníamos y en las cuales, por ejemplo, en 6 años pudimos capacitar a más de 108,000 servidores públicos, de los cuales el 91.3 obtuvo una calificación aprobatoria. Además, hay un examen que se hace en el propio instituto para evitar que alguien más haga el curso por él, ¿no? Por el servidor público. Entonces, hay esquemas de control. Y la verdad es que en 6 años hicimos 1,326 acciones de capacitación, lo cual nos permitió darle, por ejemplo, capacitación a 42,317 servidores públicos. Hicimos también más de 40 diplomados con instituciones de educación superior, el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, la Facultad de Derecho también, la UAM también hicimos con ellos, la Escuela de Administración Pública de la Ciudad de México, y con estos diplomados, por ejemplo, el personal de las unidades de transparencia adquieren un conocimiento mucho más específico, más especializado, profundizan en esos conocimientos, y la gran importancia que tiene es que se convierten en replicadores en los sujetos obligados de cómo se ejerce este derecho y también para la orientación de la gente. También considero que la capacitación va a ayudar al problema de poder cumplir con las obligaciones de transparencia en tiempo y en forma. Cada vez se han hecho un poco más complicado con los criterios que ha publicado el Sistema Nacional, miles de criterios adjetivos y sustantivos, y deben cumplir no solamente con el portal de transparencia de la institución, sino con el módulo del CIPOT de la Plataforma Nacional de Transparencia. Entonces es algo complicado que requiere el acompañamiento. Y con la sociedad, el trabajo con asociaciones y organizaciones ciudadanas, particularmente vecinales, ayuda muchísimo a transformar esa relación que tienen los vecinos con las autoridades, particularmente con las alcaldías, que es la autoridad más inmediata. Entonces la relación se transforma porque ya hay una relación en donde en el centro está la información que generan, tanto unos como otros, la compartan, determinan prioridades, asignan recursos y así se van resolviendo los problemas. Otra acción estratégica, otro eje estratégico que quiero plantear es el de la transparencia proactiva, porque ayuda muchísimo cuando la autoridad se anticipa a la necesidad informativa de la gente. Esto ayuda mucho no solamente a reducir solicitudes de información, sino sobre todo a atender necesidades. Pensaba yo, por ejemplo, esta mañana
En el caso de las fotomultas, ahí hay una gran oportunidad, por ejemplo, de transparencia proactiva. Hacer un micrositio o algún sitio, poner vínculos de todos los sujetos obligados a ese sitio, donde puedan atenderse las preguntas más comunes que se hace la gente respecto de este tema. Así ha ocurrido, por ejemplo, en otros momentos con el tema del agua, por ejemplo, también es algo que genera mucho interés público. Generar una acción de transparencia proactiva ayuda muchísimo. Entonces, esta acción de transparencia proactiva permite a la gente obtener la información y si acaso tiene alguna duda o algo, entonces puede hacer una solicitud, pero ya son solicitudes mucho más específicas, más concretas, que incluso al sujeto obligado, al servidor público, le ayuda a responderla de manera completa, congruente, oportuna, también ayuda. Entonces, esas acciones de transparencia proactiva creo que tienen un gran valor para llevarse a cabo, sobre todo en trámites y servicios que, como dije al principio, eran de los temas que más recurrentemente se estaban haciendo solicitudes o consulta de portales. Y para concluir, creo necesario señalar que, bueno, finalmente el Instituto ha tenido 8 meses ya sin un pleno y aun cuando ha trabajado de manera muy limitada, creo que hay que ponerlo al día, particularmente en la labor sustantiva, que es garantizar los derechos de acceso a la información y protección de datos personales con los recursos de revisión. Creo que se tendrán que hacer sesiones extraordinarias de tal manera que, por ejemplo, sesionar cuando menos 2 veces a la semana para poder atender este rezago, porque son recursos que está teniendo ahorita el INAI ejerciendo su facultad de atracción. Entonces creo que hay mucho trabajo que hacer, se puede hacer y de una manera pronta con estas estrategias. Lo mismo en el acompañamiento de los sujetos obligados para el cumplimiento de las obligaciones de transparencia. Pues ahí lo dejo y quedo a sus órdenes para las preguntas que me quieran formular. Muchas gracias, Alejandro. A continuación le voy a pedir al diputado Mauricio Tabe que pueda sacar una pregunta y nos la pueda leer, por favor. ¿Quieres hacer algún...? Buenas noches. Buenas noches. ¿Cuál es la diferencia entre datos personales e información confidencial? Es la pregunta que nos hicieron los ciudadanos a través de la página. ¿Qué vas a preguntar? No. Muy buenas noches. Buenas noches. Muchas gracias por estar aquí el día de hoy. Gracias. Usted ya fue comisionado. ¿Perdón? Usted ya fue comisionado Sí. del instituto. Y precisamente en un ejercicio de autocrítica, preguntarle qué se pudo haber hecho mejor, qué desde su punto de vista, de su experiencia, falta y faltó y, digamos, presenta áreas de oportunidad para mejorar la operación y el funcionamiento y, sobre todo, los resultados hacia los ciudadanos. Gracias. Muy bien. Tienes 5 minutos para responder. Adelante. Muchas gracias. Bueno, los datos personales son aquellos que hacen identificable y permiten identificar o hacen identificable a cualquier persona física. Y estamos hablando de datos que tienen que ver, por ejemplo, con sus características físicas, ¿no? El fenotipo, el genotipo, desde ADN, tipo de sangre, pero también datos que, por ejemplo, tienen que ver con, por ejemplo, su credencial de lector, el número de lector. Vamos a poner de caso también la matrícula escolar, por ejemplo. En fin, hay una serie de categorías de datos personales que hacen a la persona identificable. No hay ninguna otra persona con esas características, por ejemplo. Desde luego, por ejemplo, el dato personal por excelencia, pues es el nombre, que es el que nos identifica, ¿no? Nuestra edad, por ejemplo. Sin embargo, adquiere una categoría confidencial cuando, por ejemplo, en el caso de las autoridades, cuando recaban información de las personas para otorgar un servicio, un trámite, inscribirlos en un programa, recaban sus nombres, por supuesto, su edad, su dirección, teléfono, correo electrónico, una serie de datos, pero tal vez no todos sean necesarios para cumplir esa función. O cuando hay una solicitud de acceso a información, por ejemplo, pública, si no es una información que tiene que ver con las funciones de un servidor público, entonces sería confidencial. La ley establece como datos confidenciales aquellos que identifican a una persona, pero solamente la persona tiene acceso a ellos.
La verdad es que cuando se hace una solicitud de acceso a información pública, por ejemplo, se le advierte a la persona que si no es ella el titular de los datos personales, no va a ser posible entregarle esa información, se le entregaría una versión pública, a menos que por ley o por norma se tengan que dar esos datos. Cuando hay una solicitud de acceso a información pública que implica datos personales, se tiene que hacer una clasificación de la información para dar en todo caso una versión pública. Pero si se trata de un servidor público, hay datos personales que son de naturaleza pública, el nombre, la firma, por ejemplo, que tendrían que darse. Si para ocupar el cargo necesita ser, por ejemplo, licenciado en Derecho, entonces necesita dar la información de esa que acredite que es licenciado en Derecho, aun cuando sea dato personal. Creo también que en cuanto a lo que se pudo haber hecho mejor, yo insisto en que hay que fortalecer las acciones de difusión de este derecho. Creo que hace falta más trabajar con la sociedad para poder ir hacia esquemas, por ejemplo, de gobierno abierto. Eso nos falta muchísimo todavía, que es el modelo de gobernanza en el cual estamos apostando como